Crecí en un pequeño pueblo en las colinas del suroeste de Kentucky, no muy lejos de una antigua mina de carbón abandonada. Había rumores de que estaba embrujada, y una vez, mis amigos de la escuela secundaria y yo, caminamos hasta allí y simplemente nos quedamos mirando la entrada por un rato, desafiándonos a entrar, pero nunca nos acercamos más. Se lo conté a mi mamá y me dijo que me mantuviera alejado del lugar. Pensé que eso era prueba de que el lugar estaba embrujado, pero ella dijo que esos rumores eran tonterías y que el lugar era simplemente peligroso, especialmente para niños curiosos como nosotros. Nuestro pueblo no solo tenía una mina embrujada, también teníamos nuestra propia casa embrujada. Estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros fuera del pueblo, y solo veía el lugar cuando iba en auto por ese camino con mi papá. Pero cada vez que pasábamos, miraba y me preguntaba si realmente había fantasmas caminando por esa vieja y gran casa. Debió haber sido un lugar bastante agradable en algún momento. 3 pisos, balcones en el segundo, con un gran camino de grava bordeado de árboles. Me parecía una mansión cuando era niño, pero también estaba tapiada, derrumbándose y absolutamente en ruinas. Al principio todo lo que escuché fue que algo terrible había sucedido allí. Algunas personas fueron asesinadas y que sus fantasmas rondaban el lugar porque no podían seguir adelante. Pero mi papá dijo que eso era una tontería también. También me dijo que era demasiado joven para hacer ese tipo de preguntas y que me lo contaría cuando fuera mayor. Bueno, muchos años después, cuando ambos éramos mucho mayores, le pregunté qué había pasado en esa vieja y gran casa fuera del pueblo, y esto es lo que me contó. En un momento, la casa había sido propiedad de la familia Fairfax, una de las más ricas de todo Kentucky. Se hicieron ricos al tener acciones en minas de carbón y, a medida que la riqueza de la familia crecía, también lo hacían sus propiedades. Minaron las colinas alrededor de Whitesburg, Cumberland y McRoberts durante casi 100 años, y cuando la Fairfax Mining Corporation era propiedad y estaba operada por Maxwell Fairfax a principios del siglo XX, la familia poseía la mitad de las minas de carbón en los condados de Perry y Letcher. Fue Maxwell quien mandó construir la casa y la consideró su pequeña contribución al legado de la familia, el asiento de poder desde el cual gobernarían la industria minera de Kentucky por otros 100 años. Maxwell era supuestamente un hombre de negocios astutamente inteligente, uno que rara vez cometía errores, pero al elegir a su heredero, cometió un error que resultó fatal, no solo para la Fairfax Mining Corporation, sino para toda su línea de sangre. El protegido de Maxwell y el heredero de la fortuna familiar era su hijo mayor, William Fairfax. Maxwell le enseñó a su hijo todo lo que sabía sobre el negocio familiar, y cuando finalmente falleció a principios de la década de 1930, William asumió su lugar. William comenzó con un agresivo proyecto de expansión, comprando tierras aquí y reclamando derechos allá. También le dio frutos. Sus inversores estaban contentos, sus clientes estaban contentos y, según he oído, ofrecía salarios muy justos. En pocas palabras, era un hombre popular, uno que se había ganado el derecho a llamarse un Fairfax, pero la misma ansia con la que cimentó su reputación se convertiría eventualmente en su perdición. William Fairfax abrió 6 nuevas minas en tantos años, pero para hacerlo tuvo que evadir todo tipo de regulaciones estatales y federales. Esto no era un problema para un hombre de tanta riqueza y poder, y aún menos difícil fue el acto de obtener tierras de aquellos menos afortunados que él. Uno de estos propietarios de tierras pobres, un hombre Choctaw, cuyo nombre se ha perdido en la historia, vendió su tierra a Fairfax con un descuento, y este es un detalle muy importante de la historia, pero uno que revisaremos más adelante. En cualquier caso, Fairfax hizo lo mismo en todo el sureste de Kentucky, abriendo nuevas minas de carbón a medida que avanzaba. Por un tiempo todo funcionaba sin problemas, y las ganancias aumentaban constantemente, pero luego un día, William Fairfax convocó una reunión con los principales ejecutivos de la empresa minera, y hizo un anuncio sorprendente. Después del fin de esa semana laboral, todas las operaciones mineras debían cerrarse con efecto inmediato. No hace falta decir que la junta de la empresa minera quedó horrorizada. Según su conocimiento, la empresa estaba bien. No había ninguna dificultad financiera. Ninguna de las minas estaba ni cerca de agotarse, y no había habido ningún intento de adquisición de la empresa, hostil o de otro tipo. Pero Fairfax fue un paso más allá.
Una vez que todas las operaciones mineras se detuvieran, la empresa debía disolverse por completo, con todos los empleados y miembros de la junta despedidos inmediatamente. El segundo movimiento causó una verdadera tormenta. Los mineros que la empresa empleaba estaban devastados, pero los generosos pagos de indemnización rápidamente aliviaron su sufrimiento. Lo mismo sucedió con los miembros de la junta, cada uno de los cuales recibió el equivalente a un par de millones de dólares en el valor de hoy. Un cheque de ese tamaño seguramente los ayudó a pasar el invierno, y otras compañías mineras estaban clamando por trabajadores, por lo que muy pocos de los antiguos empleados de Fairfax quedaron en la ruina. Pero lo que todos querían saber era por qué. ¿Por qué cerrar una de las operaciones mineras más exitosas de toda la región? Bueno, la respuesta es discutida y te contaré la que creo antes de la que no quiero creer. La primera explicación es que Fairfax sabía algo que sus miembros de la junta no sabían, y es que toda la estructura de inversión de la compañía estaba a punto de desmoronarse. Por una razón u otra, Fairfax y su principal inversor habían tenido una amarga pelea, tan amarga que su inversor prometió que Fairfax nunca trabajaría con un solo financiero estadounidense mientras viviera. El tipo aparentemente estaba tan bien conectado que tenía el oído de todos los hombres de dinero en Lexington, y así, en el tiempo que tardó en decir unas pocas palabras groseras, William Fairfax había condenado a la querida compañía minera de su familia, su propio legado, a una lenta muerte. Pero luego, en lugar de despojar los activos o arriesgarse a dejar a sus empleados en la ruina, William Fairfax, de manera bastante noble, descuidó la oportunidad de proteger su fortuna a favor de asegurar que sus trabajadores y miembros de la junta no pasaran hambre. Ahora, obviamente, esto fue algo realmente agradable de hacer, pero estoy seguro de que estarás de acuerdo en que parece bastante fuera de carácter para un barón del carbón súper rico como Will Fairfax, y según lo que puedo deducir, fue bastante fuera de carácter para él. Fairfax emuló a su padre en que era un astuto hombre de negocios, pagaba a sus empleados de manera justa, pero los hacía trabajar duro. Así que cuando de repente comienza a regalar su dinero, la gente pensó que estaba loco, y lo triste es que parece que era verdad. Como mencioné, Fairfax declaró que la compañía continuaría trabajando durante la semana antes de cesar operaciones, presumiblemente para cumplir con los contratos y poder compensar mejor a sus empleados, pero durante esos días, Fairfax parece haber actuado de manera fuera de lo común. Estaba regalando su fortuna, desestimando las acusaciones de los miembros de la junta de que estaba desperdiciando el legado de su familia, pero todo eso es una locura subjetiva que podría atribuirse fácilmente a tener un buen corazón. Pero a medida que pasaba el tiempo y la semana llegaba a su fin, Fairfax supuestamente pasó de actuar fuera de lo común a actuar de una manera que era francamente aterradora. Dejó de comer, parecía que no había dormido, y la gente decía que estaba hablando un minuto, y al siguiente sus palabras se volvían confusas, como si estuviera balbuceando tonterías. Y había otras cosas también, como cuando estaba leyendo o mirando algo y de repente giraba la cabeza hacia un lado, como si estuviera buscando la fuente de un sonido que nadie más podía oír. No sé si alguien intentó alguna intervención, y con eso quiero decir llevar a Fairfax a un psiquiatra o incluso a un hospital general de algún tipo, pero si había una en proceso, llegó demasiado tarde. Tiempo después, no estoy seguro exactamente cuánto, pero calculo que fue tal vez una semana como máximo, la gente del pueblo se dio cuenta de que no habían visto a ninguno de la familia Fairfax en absoluto. William no había sido visto desde el cierre de las minas, pero tampoco su familia, y su esposa e hija solían visitar las tiendas del pueblo mientras su hijo solía ir a la taberna a beber y jugar a las cartas. Eran visitantes regulares y populares también, así que cuando los tres de repente dejaron de mostrar sus caras por el pueblo, la gente comenzó a hablar y ese rumor eventualmente llevó al sheriff del pueblo a dirigirse a la casa Fairfax para ver cómo estaban. Lo que realmente encontró allí tomó años para llegar a los oídos del público en general, pero lo que el sheriff pudo decir fue que al entrar en la casa Fairfax, se hizo evidente que William, su esposa y sus dos hijos estaban todos muertos. Al principio, todo lo que la gente del pueblo sabía era que la familia Fairfax había fallecido, y aunque muchos asumieron que fue algún tipo de accidente trágico, otros murmuraban que William no había estado bien últimamente, y estaban obviamente preocupados por su estado mental reciente. Los rumores abundaban, pero el hecho era que nadie más que el sheriff y sus hombres
Habían visto el interior de la casa Fairfax. Lograron mantener las cosas en secreto por un día o dos, pero luego la ley decía que los cuerpos de los Fairfax debían ir al forense. Y cuando eso sucedió, el sheriff y sus hombres no pudieron mantener las cosas en silencio más tiempo. Los Fairfax no habían muerto en algún trágico pero inevitable accidente. William Fairfax había asesinado a su propia familia. Creo que la explicación más común pegada a esta versión es que Fairfax sabía que su familia estaba condenada a la pobreza. No estaban acostumbrados a ese estilo de vida, así que en lugar de verlos sufrir y llegar a resentirse, William Fairfax decidió acabar con su miseria antes de que siquiera los visitara. Hace una historia bastante horrible, ¿verdad? Un hombre pierde su fortuna debido a su propia arrogancia, y luego, después de posiblemente perder la cabeza, decide matar a su familia en lugar de permitirles vivir en la pobreza y la miseria. Parece que todo está ahí, ¿no? Y personalmente, esa es la versión que más me gusta. Pero hay otra versión, una que una aterradora cantidad de personas cree y, para ser honesto, cuando tienes en tus manos el informe del forense, no es tan fácil de descartar como podrías pensar. Para la primera parte de esta segunda y mucho más aterradora explicación, debemos volver y tocar la tierra que Fairfax compró de ese hombre Choctaw con gran descuento. Fairfax podría haber pagado, y probablemente lo habría hecho, 10 veces lo que terminó pagando por esa tierra, ya que había una gran veta de carbón corriendo por la parte trasera de la colina en la que estaba la tierra de este tipo. Sin embargo, solo terminó pagando una fracción de la estimación. La pregunta es, ¿cómo logró obtener una reducción de precio tan grande? Bueno, si preguntas a ciertas personas a quienes educadamente me refiero como los historiadores oficiales de los Fairfax, el descuento se acordó debido a la desesperación del hombre Choctaw. Necesitaba dinero rápido y no estaba en condiciones de negociar, y estaba dispuesto a aceptar una suma mucho menor de dinero siempre y cuando se pagara en efectivo. Pero pregunta a otras personas y te darán una explicación muy diferente. Fairfax consiguió esa tierra tan barata porque el Choctaw hizo una petición muy especial de él. Si prometía cumplirla, podría tener la tierra y la promesa fue esta. En las colinas de la tierra de este viejo indígena había una antigua casa mortuoria Choctaw. A veces, las llamaban casas de huesos o cuevas de huesos, pero cualquiera que fuera el nombre, eran lugares profundamente sagrados para los nativos. Tras la muerte de un Choctaw, sus amigos o familia colocaban sus cuerpos en un árbol o, si no había ninguno disponible, construían una especie de andamiaje primitivo y luego colocaban el cuerpo del difunto en la parte superior. La idea era que los pájaros carroñeros o desgarradores de carne, como los llamaban los nativos, eliminarían todo el tejido, llevándose el alma del muerto para que sus huesos pudieran ser almacenados de manera segura en una de esas cuevas de huesos que te acabo de mencionar. Y así la tierra que Fairfax compró albergaba una de esas cuevas de huesos, y el descuento que recibió fue condicional. El hombre Choctaw se negó a vender a menos que Fairfax le prometiera que la cueva de huesos permanecería intacta. Supuestamente, Fairfax le dio su palabra al hombre de que los huesos de sus ancestros serían respetados, pero entonces, tan pronto como el Choctaw tomó su dinero y se fue, Fairfax ordenó que la casa mortuoria fuera demolida. Aparentemente, la ruta más rápida y directa hacia la veta de carbón era directamente a través de la cueva de huesos, y aunque Fairfax era más ético que la mayoría, la ganancia superaba la decencia cada vez. Y así, Fairfax rompió su promesa casi de inmediato y por su orden, los trabajadores llenaron la cueva con dinamita y luego la volaron por los aires. Ahora, por convincente que sea esta historia, no hay ni una pizca de evidencia para apoyarla, aparte de los rumores locales. Pero lo que sí hay evidencia, y esta es una evidencia que he visto con mis propios ojos, es que la aniquilación de la familia Fairfax no fue exactamente lo que los historiadores oficiales han hecho parecer. Verás, cuando el sheriff y sus hombres llegaron a su lugar, fueron recibidos por una visión del infierno, pero no era una escena de asesinato común, si es que existen. Después de la matanza de su familia utilizando una combinación de puñaladas con cuchillo y golpes con martillo, William Fairfax arrastró sus cuerpos afuera, cada uno envuelto en costosas sábanas de algodón, y comenzó a colocar sus cuerpos en los árboles que bordeaban el camino de entrada a su hogar. El informe del forense establece que Fairfax
Intentó quitar algo de la carne de los cuerpos de su familia, pero por alguna razón se detuvo durante el acto y en cambio optó por los árboles. Ahora no estoy diciendo que Fairfax cayó en alguna antigua maldición Choctaw. Lo que estoy diciendo es que creo que él lo creía. Tal vez es porque realmente estaba perdiendo la cabeza, pero cualquiera que fuera la razón, después de matar a su esposa y 2 hijos, Fairfax comenzó a imitar los ritos funerarios de los Choctaw. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué Fairfax hizo lo que hizo. Tienen sus conjeturas, pero incluso las personas como yo, que se inclinan lejos de lo sobrenatural, tienen dificultades para armar los detalles de una manera que no te dé escalofríos. Irlanda es famosa por muchas cosas a lo largo de los siglos. El país ha producido algunos de los artistas, músicos y poetas más grandes que el mundo haya conocido y, muy posiblemente, la mejor bebida del mundo también. Guinness, la icónica cerveza negra irlandesa, fue elaborada por primera vez en 1778 por Arthur Guinness en la cervecería St. James's Gate de Dublín. Casi 2 décadas antes, el propio Arthur había firmado el ahora legendario contrato de arrendamiento por 9.000 años para la cervecería, y no fue hasta finales de la década de 1770 que la cervecería comenzó a producir la oscura y cremosa cerveza negra que daría al nombre de la familia Guinness su fama mundial. La historia exacta detrás de la creación inicial de la bebida está muy mal documentada, pero comúnmente se cree que el señor Guinness experimentó con varias técnicas e ingredientes diferentes en el esfuerzo de crear un nuevo tipo distintivo de cerveza. El uso de cebada tostada, que le dio a Guinness su distintivo color negro azabache junto con su sabor característico, es uno de los elementos clave que la distingue de otras cervezas. Y a lo largo de los siglos que siguieron, Guinness se ha convertido en una de las marcas de cerveza más reconocibles y queridas del planeta. Pero, ¿sabías que la historia de los descendientes de Arthur Guinness es tan oscura como la bebida que lleva su nombre? Esta es la historia de la maldición de la familia Guinness. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la familia Guinness amasó una considerable fortuna gracias a la exportación de su cerveza. Compraron su entrada a la aristocracia, se convirtieron en un gigante en los mercados de valores internacionales y se entrelazaron tanto con la cultura irlandesa que dondequiera que haya irlandeses, se están sirviendo pintas de Guinness. Pero a medida que su riqueza se acumulaba, un patrón de tragedias muy publicitadas alimentó los rumores de una maldición de la familia Guinness. La familia misma ha desestimado tales afirmaciones, diciendo al Irish Times que cualquier familia grande tendrá su parte de penas, pero la frecuencia y la gravedad de los eventos han hecho que muchos crean en explicaciones más siniestras. En primer lugar, de los 21 hijos de Arthur Guinness, 11 fallecieron antes de llegar a la edad adulta. Si bien las tasas de mortalidad infantil en el siglo XVIII eran considerablemente peores que ahora, incluso para los estándares de aquellos días, enterrar a uno de tus hijos cada 2 años durante 2 décadas sería suficiente para convencer a cualquiera de que su familia estaba maldita. La tragedia continuó después de la muerte de Arthur, con el alcoholismo y la enfermedad mental afectando a sus nietos y descendientes. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX, y la proliferación masiva de los medios impresos y analógicos, que comenzó a emerger un patrón notable de tragedia. Nacido en marzo de 1880, Walter Edward Guinness, o Lord Moyne, como se le conocía, era el tataranieto de Arthur Guinness. Fue un veterano de guerra, un amigo cercano de Winston Churchill y un hombre de negocios consumado por derecho propio. Pero como tantos otros Guinness, respondió al llamado del deber al estallar la Segunda Guerra Mundial y ofreció sus servicios al rey y al país. Churchill le otorgó el puesto de ministro de Estado en el Medio Oriente, y aunque sirvió honorablemente, su mandato estaba destinado a terminar en tragedia. En la tarde del 6 de noviembre de 1944, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Lord Moyne llegó en coche a su residencia colonial en El Cairo. Estaba siendo conducido por un cabo del ejército, y estaba en compañía de 2 asistentes, cuando el grupo fue emboscado por 2 pistoleros de una organización paramilitar sionista, conocida como Lehi. Cuando uno de los asistentes de Lord Moyne fue a abrir la puerta principal de la residencia, el conductor salió para abrir la puerta para Moyne, y un hombre llamado Eliyahu Betsuri
Emergió de un escondite y disparó al conductor en el pecho. Otro hombre, Eliyahu Hakim, entonces abrió la puerta del coche y disparó a Lord Moyne 3 veces. La primera bala le dio en el cuello del lado derecho, justo por encima de la clavícula. La segunda penetró su abdomen, perforó sus intestinos y se alojó en su columna vertebral, mientras que la tercera, disparada después de que Moyne levantara su mano derecha, atravesó 4 de sus dedos y se clavó en su pecho. Los 2 pistoleros huyeron del lugar en bicicletas alquiladas, pero después de que uno de los asistentes sobrevivientes de Lord Moyne diera la alarma, fueron perseguidos por un policía motorizado egipcio y arrestados. Lord Moyne fue llevado de urgencia a un hospital cercano, y tras recuperar brevemente la conciencia, algunos creyeron que podría sobrevivir. Justo minutos después de llegar a cuidados intensivos, se le administró la primera de 3 transfusiones de sangre, lo que inicialmente mejoró su condición. Sin embargo, tras quejarse de una sensación de ardor en su pierna derecha y una incapacidad para moverla, las radiografías revelaron que la lesión estaba en su columna vertebral, y poco después, su brazo derecho también quedó paralizado como resultado de la herida en el cuello. Los médicos se mostraron reacios a operar hasta que su condición mejorara, pero alrededor de las 5:30 p.m., una punción lumbar reveló una mancha de sangre, y se decidió operar. A Lord Moyne se le dio una 4ª transfusión de sangre, y en la operación que siguió, los cirujanos extrajeron una bala alojada cerca de la 2ª vértebra lumbar, y, en el proceso, descubrieron las lesiones en su colon y el intestino grueso. Poco después de la operación, la condición de Lord Moyne no se estabilizó y en pocas horas, comenzó a deteriorarse rápidamente. Los médicos hicieron todo lo posible para salvar su vida, pero lamentablemente Lord Moyne falleció exactamente a las 8:40 p.m., tenía 64 años. Al día siguiente sus restos fueron llevados de regreso a Inglaterra antes de ser cremados el 17 de noviembre, en el crematorio de Golders Green. Sin embargo, la tragedia en tiempos de guerra no terminó ahí. Justo meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Arthur Ennis Edward Guinness, quien era el heredero de 32 años del negocio familiar, murió en combate luchando en Holanda. Incluso antes del asesinato de Lord Moyne y la muerte del joven Arthur, la familia Guinness parecía propensa a escándalos desafortunados. Brian Guinness, hijo de Lord Moyne, y un hombre de naturaleza gentil, y con una gran disposición a complacer, se encontró románticamente involucrado con una de las infames hermanas Mitford, Diana Mitford. La pareja se casó en 1929, y eran conocidos socialites en Londres, pero a partir de 1932, las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Ese mismo año, Diana Mitford tuvo un encuentro casual con Sir Oswald Mosley, quien pronto se convirtió en el infame fundador de la Unión Británica de Fascistas, más comúnmente conocida como los Camisas Negras. La pareja comenzó una aventura y al año siguiente, Diana abandonó a Brian y a sus 2 hijos. Más tarde se casaría con Mosley en una ceremonia en Berlín, donde nada menos que Adolf Hitler fue uno de los invitados a la boda. Nacido en 1945, Patrick Brown fue hijo de Anne Guinness y heredero de la fortuna Guinness. Fue una parte central de la élite social de Londres durante los Swinging Sixties y se codeaba con artistas, gurús, aristócratas y revolucionarios. El hogar de Patrick se convirtió en un punto de encuentro para todo tipo de personas, y el joven heredero se hizo amigo de personajes como The Rolling Stones, Jimi Hendrix, The Beatles, e incluso un joven delgado llamado Dave Jones, quien más tarde actuaría bajo el nombre de David Bowie. Patrick vivió a lo grande y también vivió rápido, y como dice el viejo adagio, murió joven. El 18 de diciembre de 1966, Patrick estaba conduciendo a toda velocidad por el suroeste de Londres en su Lotus Elan azul claro, cuando chocó contra una furgoneta estacionada. Fue llevado de urgencia al hospital, pero lamentablemente Patrick no sobrevivió a sus heridas y fue declarado muerto a la temprana edad de 21 años. Un mes después, el periódico británico The Daily Mail publicó el informe del forense, que detallaba la causa y los eventos que rodearon la muerte prematura de Patrick. Alrededor de 5 meses después, los amantes de la música de todo el mundo bajaron la aguja de un disco recién lanzado y escucharon las siguientes letras. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh, I saw the photograph.
He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before, and nobody was really sure if he was from the House of Lords. La muerte de Patrick, y quizás la maldición Guinness por extensión, había sido inmortalizada con la pluma de un chico de Liverpool y permanecerá para siempre como un querido fragmento del álbum Sgt. Pepper's de los Beatles. Tras la muerte de Patrick Brown, la siguiente en la línea de la fortuna Guinness fue Lady Henrietta Guinness. Henrietta ya había sido plagada por varios escándalos amorosos muy publicitados, pero después de heredar prematuramente, su fortuna se volvió fatal. Lady Henrietta Guinness estaba con su novio, el beatnik más conocido de Gran Bretaña, Michael Bublé, cuando chocó su Aston Martin rojo fuego en la Riviera Francesa. El accidente la dejó gravemente herida y mentalmente afectada. Trágicamente, en 1978, Lady Henrietta, a la edad de 35 años, se arrojó desde el puente de Tory, como informó el Irish Times. Había estado recibiendo tratamiento por depresión durante algún tiempo, y se sabe que alguna vez dijo, si hubiera sido pobre habría sido feliz. Más recientemente, la maldición de la familia Guinness parece haber golpeado una vez más, pero esta vez en el año 2005. La última víctima fue un rico propietario de tierras que murió por una combinación de heroína, cocaína y adicciones al alcohol que han cosechado una cosecha amarga de la familia cervecera en el pasado. Robert Hesketh, un padre de 3 hijos de 48 años, murió mientras dormía después de consumir drogas en una fiesta en una casa de campo en el condado inglés de Wiltshire. Su cuerpo fue encontrado por su esposa, Catherine, hija del heredero de Guinness, Lord Moyne, en su habitación cerrada con llave la mañana después de la fiesta en noviembre. Ella dijo en una investigación en Salisbury que no pudo entrar en la habitación en la casa de la familia Guinness, cerca de Marlborough, durante las primeras horas de la mañana después de una celebración de cumpleaños número 18 para el hijo mayor de su anfitrión. Dijo que no estaba al tanto del uso de drogas de su esposo, agregando que pasaba mucho tiempo en su casa de Londres y era posible que las estuviera tomando sin su conocimiento. El señor Hesketh, un amigo cercano del músico Jools Holland, fue encontrado muerto cuando King Guinness irrumpió en la habitación de Fosbury Manor. El doctor Adam Albadri, patólogo, dijo en la investigación que el señor Hesketh murió por depresión del sistema nervioso central y toxicidad por heroína con alcohol y cocaína. La finca de 1.600 acres de Churchtown ahora ha pasado al único hijo y heredero del señor H., Frank Hesketh, de 11 años. Y solo podemos esperar que Frank, que ahora tendrá unos 30 años, haya heredado todo el dinero y ninguno de los males. El 1 de junio de 2001, los ciudadanos de la pequeña nación montañosa del sur de Asia, Nepal, recibieron noticias que paralizaron al país entero. Casi todos los miembros de la familia real de Nepal habían sido masacrados en lo que parecía ser un ataque perpetrado por un único tirador. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, la situación tomaba un giro dramático para peor. Se descubrió que el tirador era nada menos que el propio príncipe heredero de la familia real, Dipendra. Nacido el 27 de junio de 1971, Dipendra era el hijo mayor de Virendra, el príncipe heredero de Nepal, y la princesa Aishwarya. Después de graduarse de la escuela secundaria en la capital, Katmandú, Dipendra estudió en el Eton College del Reino Unido, antes de comenzar una carrera en el ejército nepalí. Conocido como Dipi entre sus amigos, Dipendra era amigable, extrovertido y sorprendentemente humilde para un joven que a menudo era dirigido como príncipe heredero, o incluso Su Alteza Real. Era atlético, saliente, y abogaba abiertamente por una expansión generosa del sistema de bienestar de Nepal. También era un patrocinador de los Boy Scouts de Nepal, y ocasionalmente pasaba tiempo escribiendo ensayos sobre los temas de la nación y la identidad nacional. Para muchos, Dipendra representaba el futuro de la realeza de Nepal, sin saber que sería el instigador de su propia caída. En la noche del 1 de junio, una vez que los terrenos del Palacio Real habían sido asegurados, el jefe de justicia de Nepal ofreció una conferencia de prensa y leyó la siguiente declaración a una reunión de los medios de comunicación del país. El 1 de junio de 2001, el príncipe heredero Dipendra
abrió fuego en una casa en los terrenos del Palacio Real, la residencia de la monarquía nepalí, donde se estaba celebrando una fiesta. Mató a tiros a su padre, el rey Virendra, a su madre, la reina Aishwarya, y a otras 7 personas de la familia real, incluidos su hermano y su hermana menores, antes de dispararse en la cabeza. Los ciudadanos de Nepal quedaron atónitos. ¿Cómo podía su amado príncipe heredero haber hecho algo tan horrible? El jefe de justicia continuó anunciando que, dado que Dipendra había sobrevivido a la herida de bala autoinfligida, técnicamente había heredado el trono al fallecer su padre, el rey Virendra. Yacía en una cama de hospital en estado de coma, tanto un asesino en masa como un monarca. En los días siguientes, se hicieron muchas preguntas tanto al gobierno nepalí como a sus servicios de seguridad subordinados. Pero sin lugar a dudas, la pregunta principal seguía siendo: ¿por qué Dipendra había sufrido algún tipo de repentino quiebre psicótico, disparando a su familia en un día y luego quitándose la vida? ¿O había matado deliberadamente a su familia? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Hasta el día de hoy, no se han llegado a conclusiones definitivas sobre por qué Dipendra llevó a cabo el asesinato de su familia, pero persisten varias teorías, a veces contradictorias. La primera teoría se centra en una oferta de matrimonio rechazada, que supuestamente llevó a Dipendra a caer en una furia asesina. Mientras visitaba el Reino Unido, Dipendra conoció a una chica india llamada Devyani Rana. A su regreso a Nepal, Dipendra anunció que estaba enamorado de Devyani y deseaba casarse con ella. Supuestamente, el rey Virendra rechazó la propuesta de su hijo, alegando que la familia de la chica pertenecía a una clase inferior y que las inclinaciones políticas de su padre dejaban mucho que desear. Además, el rey y la reina ya habían elegido a una novia prospectiva para su príncipe heredero, y habiendo asegurado que era de la aristocracia nepalí, no cederían en su decisión. Se dice que fue entonces cuando Dipendra entró en una furia asesina, disparando a su familia en el calor del momento antes de finalmente volverse el arma contra sí mismo. Sin embargo, algunos detalles de la historia simplemente no cuadran. En primer lugar, Devyani Rana ciertamente no era de clase baja, y es muy probable que el rey Virendra lo supiera. Su familia descendía de la realeza india anterior, y en realidad eran mucho más ricos que la familia real de Nepal. De hecho, al enterarse de que su hija estaba enamorada del príncipe heredero de Nepal, la madre de Devyani le advirtió que el movimiento podría resultar en un fuerte declive en su nivel de vida. Además, parece muy fuera de carácter para alguien como Dipendra, que era intensamente apasionado por la nación de Nepal, insistir en casarse con una mujer india después de haberla conocido relativamente poco tiempo. También parece aún más fuera de carácter para Dipendra entrar en una furia asesina por casi cualquier cosa, al menos no de su propia voluntad. Esto también hace añicos la teoría de que Dipendra asesinó a su familia después de que su padre, el rey, sugiriera que disolvieran completamente la monarquía al final de su reinado. Y aún así, si Dipendra pretendía que los asesinatos fueran un golpe violento, ¿por qué se quitó la vida una vez que creyó que todos estaban muertos? Otros han buscado en otras áreas de la investigación, donde afirman que hay inconsistencias escalofriantes. Muchos han cuestionado por qué no había más seguridad en la fiesta donde tuvo lugar el ataque, mientras que varios señalaron que la herida de bala supuestamente autoinfligida por Dipendra estaba ubicada en su sien izquierda, algo que les pareció muy inusual para una persona diestra. El gobierno de Nepal luego sorprendió al mundo al rechazar toda ayuda de las naciones amigas, afirmando que la carga de la tragedia era suya para llevarla solos. Esto podría parecer digno de admiración para muchos, pero algunos, incluido Scotland Yard, lo encontraron profundamente sospechoso de parte de los funcionarios nepalíes parecer tan alérgicos a la intervención extranjera, planteando la pregunta: ¿qué tenían exactamente que ocultar? Al día siguiente de la masacre real, los fallecidos recibieron un funeral de Estado y fueron cremados frente a uno de los templos hindúes más sagrados de Nepal. Como hemos cubierto, Dipendra fue proclamado rey mientras yacía en coma en el hospital, tanto un asesino en masa como un monarca. Pero solo 4 días después, se desvaneció durante la noche y se anunció su muerte a la mañana siguiente. Tras su fallecimiento, un pariente lejano llamado Gyanendra Shah ascendió al trono en un giro de acontecimientos que lo sorprendió tanto a él como a todos los demás. Algunos dicen que el extraño comportamiento de Gyanendra en los días siguientes
fue el resultado de un profundo dolor, mientras que otros afirman lo contrario. En una ocasión, Gyanendra sugirió públicamente que la masacre real fue el resultado de un accidente de disparo autoinfligido, es decir, que Dipendra disparó accidentalmente a toda su familia con un rifle de asalto completamente automático. Luego defendió su decisión de sugerir públicamente tal teoría, diciendo que estaba obligado a la tradición de evitar la sugerencia de que su primo lejano era un asesino. Pero algunos han argumentado que la declaración pública de Gyanendra también fue un intento de evitar obstáculos legales y constitucionales, y asegurar que, si sobrevivía, Dipendra quedaría exento de enjuiciamiento. Si fuera cierto, esto constituiría un intento horrorosamente astuto de tomar el poder. Quizás Dipendra estaba confiando en cirujanos de confianza para salvar su vida después de la herida autoinfligida. Tal vez fallecer por las heridas autoinfligidas simplemente no estaba en el plan de Dipendra. Tal vez su verdadera intención no era acabar con la línea real para siempre, sino asegurar su supervivencia por otros 1000 años. El 12 de junio de 2001, se celebró en la capital de Nepal una ceremonia hindú conocida como Aato, para exorcizar o desterrar el espíritu de los reales difuntos. Un sacerdote hindú se vistió con las pertenencias del difunto rey Virendra, y luego montó un elefante para salir de Katmandú, simbolizando su exilio en la muerte. Los ciudadanos de Nepal lloraban amargamente, y el mundo lloraba con ellos. Sin embargo, mientras la ceremonia se desarrollaba, crecía un profundo sentimiento de resentimiento hacia Gyanendra. Muchos señalaron que el día de la masacre, Gyanendra convenientemente no pudo asistir al evento en el que tuvo lugar. Otros señalaron que la esposa y los 2 hijos de Gyanendra sí asistieron a la fiesta, lo que hacía muy improbable que él estuviera de acuerdo con cualquier plan para acabar con sus vidas. Sin embargo, mientras cada miembro de la familia de Dipendra encontraba su fin ese día, milagrosamente, la esposa y los 2 hijos de Gyanendra sobrevivieron a sus heridas. Lentamente pero seguramente, a los ojos de muchos ciudadanos nepalíes, la evidencia más convincente para sugerir la inocencia de Gyanendra se convirtió en una de las sugerencias más condenatorias de su culpabilidad. En los años siguientes, elementos dentro del partido Maes de Nepal afirmaron que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos ejecutó la masacre, apodada Pranda. Un funcionario comunista afirmó que múltiples personas con la máscara del príncipe heredero Dipendra estaban presentes en la habitación en un momento dado. Fronda también afirmó que había inconsistencias dramáticas entre la versión oficial de los eventos, respaldada por Gyanendra y su gobierno, y los relatos de testigos presenciales de los médicos y agentes de policía que asistieron al Palacio Real en el caos posterior a la masacre. También fue la opinión de Panda que Dipendra no fue, de hecho, el autor de la masacre, sino otra de sus muchas víctimas. Señaló el hecho de que la herida de bala no estaba donde un tirador diestro habría colocado el cañón de su arma, y colocó la culpa directamente en los pies del recién coronado rey Gyanendra. Pero otros, quizás aquellos con una imaginación mucho más fructífera, depositan su creencia en nuestra última teoría, una que involucra a un místico hindú del siglo XI. Ganesh fue un santo venerado, yogi y una figura prominente en la tradición Nat del hinduismo. Se cree que vivió durante los siglos XI y XII, aunque los detalles históricos precisos sobre su vida son inciertos, debido a la naturaleza hagiográfica de muchos relatos. Ganesh es considerado una de las figuras influyentes en el desarrollo del Hatha y el Kaulini Yoga, y se le atribuye a menudo la difusión de las enseñanzas del yoga en toda India y la región más amplia. Hoy en día, todavía es venerado por millones de indios y nepalíes, y en ambos países se pueden encontrar numerosos templos y santuarios dedicados a él. Ganesh a menudo es representado como un yogi con poderes sobrenaturales, y sus enseñanzas enfatizan la importancia de la práctica espiritual, la autodisciplina y la obtención de la iluminación. Muchas de las historias que detallan su vida y trabajo lo muestran como amable, gentil y comprensivo, pero una historia tiene un tono notablemente diferente. Según la leyenda, el primer gobernante de Nepal se llamaba Rey Prithvi, y se le atribuye la unificación del reino tras la conquista de numerosos reinos pequeños. Un día, a finales de la década de 1760, el rey encontró a un anciano santo practicando yoga en el bosque. Siendo un hombre de gran respeto, el rey ofreció al santo algo de cuajada para calmar su sed, pero después de consumirla,
El santo vomitó en el cuenco de bebida del rey y exigió que lo bebiera. Naturalmente, el rey Prithvi se sintió repulsivo y arrojó el vómito fresco del santo al suelo. Pero esto enfureció al santo, quien afirmó que la negativa a beber el líquido de un hombre santo equivalía a un pecado mortal. El rey Prithvi se rió, pero esto solo enfureció aún más al santo. Y después de concentrar toda su voluntad divina, el hombre lanzó una maldición sobre la línea de sangre del rey, declarando que su linaje real no duraría más de 10 generaciones. Obviamente, cualquiera que te maldiga después de ofrecerte algo de vómito para beber probablemente no tenga todas las cartas en el mazo. Pero al escuchar sobre la maldición, el gran yogi Ganesh se puso pálido. Ganesh afirmó que, a pesar de su evidente locura, el hombre seguía siendo un yogi muy poderoso y que su maldición debía tomarse muy en serio. Algunos desestiman la advertencia como tonterías lejanas, pero parece que la historia sí respaldó la advertencia del yogi vomitador. El rey Prithvi nació en abril de 1743, y si una generación se define en cualquier lugar entre 25 y 30 años, esto significa que 10 generaciones estarían entre 250 y 300 años. Entre el año de nacimiento del rey Prithvi y la masacre del Palacio Real, pasaron 258 años. Exactamente 10 generaciones desde que el yogi loco declaró el destino de la familia real. Hay muchos, y quizás con razón, que descartan el momento del fin de la familia como una mera coincidencia. Hay muchas otras explicaciones mucho más plausibles, pero el hecho sigue siendo que cientos de miles de hindúes del norte de la India creen que Ganesh había profetizado el fin del linaje real. Y con la creencia y la manifestación estando tan escalofriantemente entrelazadas, a veces, tal vez el joven Dipendra lo supo, dejó de ser un rumor antiguo y se convirtió en un destino destinado a cumplirse. La familia Getty es conocida por ser una de las más ricas del mundo. Continuaron siendo dueños de varios negocios prominentes, incluyendo Getty Images, uno de los mayores proveedores de fotografías de archivo en el mundo. Es probable que si alguna vez has usado la búsqueda de imágenes de Google, hayas visto una imagen con una marca de agua de Getty Images. Sin embargo, la familia es famosa por otra razón, y esta es considerablemente más oscura. La familia Getty comenzó con George Getty, un hombre del petróleo del estado de Oklahoma. Él y su hijo Jim Paul Getty, luego conocido como Gotta Paul Getty, se unieron para iniciar Getty Oil, una empresa que continuó existiendo hasta que fue vendida poco después del milenio y trasladó su base de operaciones a California. Jean Paul llevó a la familia a grandes alturas, pero su padre creía que arruinaría el negocio familiar. Probablemente por despecho, Jean Paul no arruinó Getty Oil y optó por expandir enormemente la fortuna familiar. Sin embargo, la maldición parecía afectar solo a quienes vinieron después de Jean Paul Getty. La mayoría de las personas creen que la maldición era una retribución kármica por lo terrible que Jean Paul fue con su familia. Se casó 5 veces, sus hijos rara vez lo veían, y Jean Paul incluso se saltó la boda de su hijo mayor después de decidir que el negocio era más precioso que su propia carne y sangre. Quizás la primera tragedia que golpeó a la familia fue la muerte de Timothy Getty, el hijo menor de Jean Paul, que murió de un tumor cerebral en 1958, a la tierna edad de solo 12 años. En su libro, Alone Together, la madre de Timothy afirmó que Jean Paul alguna vez la regañó por gastar demasiado en los tratamientos contra el cáncer del niño. Los años 70 fueron un tiempo cada vez más trágico para los Getty. El tercer hijo de Jean Paul, John Paul Jr., dejó a su esposa y se fue con la actriz Talita Paul en 1966. Los dos se volvieron adictos a las drogas, lo que llevó al señor Jean Paul a cortar completamente a su hijo. Paul Jr. luego murió de una sobredosis de drogas en 1971. El hermano mayor, George, siempre sintió más la crueldad de su padre. Era el director de operaciones de Getty Oil, pero Jean Paul no confiaba en su habilidad empresarial y a menudo anulaba sus decisiones. George, que supuestamente le tenía miedo a Mr. Getty, como lo llamaban sus hijos, a menudo bebía para adormecer el dolor. Una noche en 1973, después de una discusión con su esposa sobre Jean Paul,
George entró en una habitación, bebió alcohol, tomó sedantes y se apuñaló con un tenedor de barbacoa. Se tardó 20 minutos adicionales en llevarlo a un hospital discreto, donde murió. Jean-Paul intentó encubrir el suicidio de su hijo para que no manchara su imagen. El mes que siguió vio la peor tragedia que los Getty jamás experimentaron. En julio de 1973, el hijo de Jean-Paul Jr., Jean-Paul III, estaba disfrutando de unas vacaciones en la ciudad italiana de Roma. Pero luego una mañana su madre recibió una carta aterradora que afirmaba que había sido secuestrado y que estaba siendo retenido por un rescate. La familia pensó que era un ardid del joven para extorsionar dinero a su famoso abuelo tacaño, pero en realidad, nada menos que la notoria mafia italiana había secuestrado a Jean-Paul III. El abuelo Jean-Paul se negó a pagar el rescate de $17 millones, diciendo que el resto de los nietos podrían ser objetivos si la familia cedía. Ni siquiera se movió cuando los secuestradores enviaron a la familia un mechón de cabello del niño y su oreja cortada. Eventualmente, el abuelo cedió después de negociar para reducir el rescate. Acordó pagar 2.2 millones, lo máximo que podía ser deducible de impuestos, y prestó los 800,000 restantes a su hijo. Jean-Paul III estuvo secuestrado durante 6 meses y lo traumatizó para siempre. Se volvió adicto a las drogas y sufrió un derrame cerebral inducido por las drogas que lo dejó paralizado e incapaz de hablar, y murió en 2011. En 2015, Andrew, el hijo de Gordon Getty, fue encontrado muerto en Beverly Hills, desnudo de cintura para abajo y yaciendo en un charco de sangre, según informó Los Angeles Times. Su muerte fue atribuida a una afección cardíaca exacerbada por drogas. Luego, en noviembre de 2020, otro de los hijos de Gordon, John Gilbert, murió en un hotel de San Antonio, Texas, por una sobredosis accidental. A pesar del éxito de la familia, el nombre Getty vive en sus negocios, empresas filantrópicas y los muchos museos que llevan su nombre. Está claro que incluso con todo el dinero del mundo, no se puede comprar la felicidad.